Ok, buenas tardes a todos. A partir de este momento ya estamos grabando la sesión, así que arrancamos y damos inicio a la clase del día de hoy. Retomando lo que hicimos en la última sesión, revisamos la tasa de retorno general, que digamos, en línea general lo que hemos definido en esta clase es que básicamente la ventaja que tiene la tasa de retorno general sobre, digamos, las metodologías tradicionales, básicamente está en que por un lado efectivamente obtienes una tasa, digamos, de retorno y por otro, digamos, la metodología te permite establecer a partir de qué momento en un proyecto que generalmente es de mediano y largo plazo, tú puedes autofinanciar ese proyecto. Eso significa que ya yo no debería inyectarle más recursos a ese proyecto. Y habíamos establecido los criterios para proyectos independientes, que son los que ustedes están visualizando en sus pantallas, que es que la tasa de retorno general, si es mayor a la tasa de reinversión establecida para el proyecto, si eso es mayor, entonces yo debería aceptar el proyecto. Y si la tasa de retorno general era menor que la tasa de reinversión, simplemente yo debería rechazar la propuesta y, digamos, la consistencia venía, al igual que en el caso de la TIR tradicional, la TIR modificada, porque si te estaba dando que la tasa de retorno general era mayor que la tasa interna, perdón, que la tasa de reinversión, eso, digamos, era porque el valor presente neto era mayor que cero. En este caso, si la tasa de retorno general es mayor que la tasa de reinversión, es a juro porque el valor presente neto general tiene que ser mayor a cero. Y eso es lo que vamos a ver, digamos, al principio de la clase del día de hoy, que es lo que nos faltó de la clase previa. Lo último, si memoria no falla, que hicimos en la clase previa, era que habíamos evaluado, partiendo de la hipótesis, que se lo voy a compartir nuevamente en el ejercicio, de que si tú tenías dos proyectos y los querías comparar, dado que los proyectos eran mutuamente excluyentes, entonces yo podía, digamos, con la información que manejaba desde el curso de finanzas corporativas, yo podía perfectamente evaluar el proyecto. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, aplicando, digamos, la metodología del flujo de caja incremental. Y fíjense que lo último que hicimos, digamos, iba acorde a eso, donde yo establecía, Ferdinando pregunta si se está escuchando bien. ¿Ahora se escucha bien? Pregunto. En momento escucho mucho delay. Ok, ok. Debe ser un tema de conexión, evidentemente. Sí, no, no, yo tampoco escucho bien, escucho con mucha intermitencia, De hecho, desde que pero comenzó a es, proyectar la presentación se escucha mal. pero yo escucho a los demás bien, solo al profesor, Ahora, Eh, que lo escucho ahora se muy escucha lejos. mejor, no, No, ¿no? cuando usted, su audio es el que hay algún problema porque los muchachos los escucho bien, pero usted no. Ok, ahora déjame revisar si... Mm. Ok, ahora me escucha mejor. Ahora mucho sí mejor. se escucha Ok, bien. lo que hice fue que conecté el micrófono directamente a la tablet y la cámara la tengo actuando de manera independiente. Ok, entonces me copio mejor ahora. Ok. Ok, Sí, listo. Ok, decía que lo último que hicimos la clase previa era básicamente que partiendo de la hipótesis que tenías dos proyectos que eran mutuamente excluyentes, que debería ser lo que ustedes están chequeando ahorita en sus pantallas, proyecto X, proyecto Y, digamos, las alternativas eran mutuamente excluyentes, entonces yo podía, con la información que manejaba hasta el curso de finanzas corporativas y la metodología que vimos en la clase previa, yo podía decir entre las dos alternativas, utilizando la tasa de retorno general, cuál debería ser la mejor. Y de hecho, lo último que hicimos fue construir el flujo de caja incremental, que era simplemente tomar en consideración cuál era el proyecto que tenía la mayor inversión base, en este caso era el proyecto y el proyecto Y yo lo comparaba con el proyecto X. Establecí el flujo de caja incremental, que sería en este caso Y contra X, y a partir de ese flujo de caja incremental, básicamente lo que hice fue aplicar toda la metodología que vimos en la clase previa, que era balancear el proyecto inicialmente a la tasa de reinversión, luego esos resultados del valor final me los llevaba al valor presente a la tasa de reinversión para poder conocer cuál era el punto de transición
en el punto de transición habíamos dicho que se deberían cumplir dos premisas o dos consideraciones fundamentales que era, en primer lugar, que para tener un punto de transición, el flujo de caja en un periodo determinado debe ser menor a cero y en el siguiente periodo mayor a cero. Y la segunda consideración, dado que se cumplía la primera, era que yo debería tomar en valor absoluto el resultado en valor presente del balance del proyecto mayor. Eso establecimos entonces el punto de transición, que en el caso de este ejercicio que estábamos haciendo nos daba que era el periodo 2 y ese valor del balance del proyecto en valor presente, tomando el valor absoluto, para nosotros era nuestra inversión base. Una vez que conocías la inversión base, lo que tenías que hacer a continuación era hacer el balance consolidado del proyecto para establecer cuál era el valor resultante, que en ese momento nos dio 260. Una vez que tenía la inversión base, el balance consolidado para el valor resultante y el tiempo del proyecto, nosotros, digamos, establecimos que la tasa de retorno general en el proyecto incremental Y contra X nos había dado 21.40. Como 21.40 era mayor que 20, entonces seleccionabas el proyecto Y, dado que el proyecto Y con toda seguridad va a tener un valor presente neto general superior al del valor presente neto del proyecto X. ¿Recuerdan eso? Sí. Ok. Entonces, ahora sí vamos con la metodología de Robert Vips cuando son proyectos mutuamente excluyentes. Es decir, Robert Vips lo que plantea es, bueno, sí, aunque la metodología del flujo de caja incremental te va a dar el resultado, Robert Vips lo que plantea en su paper, que es el que tienen ustedes en el espacio virtual, es que él, partiendo de su metodología, él dice que uno debe establecer para estos casos lo que él llamó la tasa de retorno general ajustada. Y la metodología para eso es la que les voy a compartir a continuación en sus pantallas. Entonces voy a cambiar aquí a la presentación, que es la que estamos viendo, digamos, en este momento. Y ya van a ver ahora la lámina de la tasa de retorno general ajustada. Ok, la metodología de Robert Vips es, digamos, su fundamento es ese que ustedes están viendo, digamos, en la lámina. Y él dice que para alternativas mutuamente excluyentes, lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenar el que tenga entre los proyectos la inversión base mayor y a partir de allí yo comienzo a ordenar los proyectos. Entonces, él dice que si la inversión base de un proyecto que él llama X es mayor que la inversión base de un proyecto que él llama Y, entonces yo lo primero que tengo que calcular es el valor resultante ajustado del proyecto que tiene la menor inversión base, que en este caso que él plantea allí es el proyecto Y. ¿Y cómo se estima eso? Bueno, básicamente lo que dice es que debe ser igual al valor resultante del proyecto Y calculado de manera independiente, más la diferencia en las inversiones bases de ambos proyectos, es decir, del proyecto con mayor inversión base contra el proyecto que tiene la menor inversión base. Y ese diferencial que te da esa inversión base, yo lo voy a reinvertir a lo largo de un número de periodos que sería, digamos, el periodo N. Una vez que hago eso, lo que yo tengo que estimar es la tasa de retorno general ajustada del proyecto que tiene la menor inversión base. Y ahí, ¿cómo lo calculo? Bueno, simplemente agarro el valor resultante ajustado del proyecto con la menor inversión base, que fue lo que calculé previamente, y lo voy a dividir entre la inversión base del proyecto, digamos, mayor. Esa división simplemente la elevo a la 1 sobre n, donde n es el número de periodos que tiene o la duración del proyecto, y ese resultado le resto 1. Entonces, en la metodología que plantea Robert Vips, básicamente lo que tenemos que calcular es la tasa de retorno general ajustada del proyecto con menor inversión base, porque él establece que la tasa de retorno general ajustada para el proyecto que tiene la mayor inversión base tiene que ser exactamente igual que la tasa de retorno general ajustada del proyecto X calculado de manera independiente. Entonces, el criterio de selección que estableció Robert Vips en la metodología es que si la tasa de retorno general ajustada del proyecto X, que sería el de mayor inversión base, da mayor que la tasa de retorno general ajustada del proyecto Y, que es el que tiene la menor inversión base, entonces tú deberías seleccionar X. De lo contrario,
si se cumple que la tasa de retorno general ajustada del proyecto con menor base, que es el Y, es mayor que la tasa de retorno general ajustada del proyecto que tiene la mayor inversión base, que es el X, entonces yo debería seleccionar en ese caso el proyecto Y. Tiene que ser consistente desde el punto de vista del criterio de selección esta metodología que plantea Robert Vips versus lo que nosotros acabamos de hacer, que es construir flujo de caja incremental e irnos por la vía tradicional que conocíamos de finanzas corporativas. Entonces, esto que quizás todavía está un poco, digamos, holístico en esta presentación, cuando lo llevamos al mismo ejercicio que estábamos evaluando, bueno, vamos a ver cómo se aplica la metodología. Comparto con ustedes nuevamente la hoja de cálculo y me voy a la pestaña de tasa de retorno general. Entonces, fíjate, lo primero que te dice la metodología es, entre el proyecto X y el proyecto Y, verifico cuál es el que tiene la mayor inversión base. Fíjense que la inversión base del proyecto Y es mayor que la inversión base de la del proyecto X. Por lo tanto, entonces, como inversión base del proyecto Y es mayor que inversión base del proyecto X, yo lo primero que debo establecer es calcular cuál es el valor resultante ajustado para el proyecto de menor base, que en nuestro caso sería el X. Y ya yo de antemano sé que como la inversión base del proyecto Y es mayor que la inversión base del proyecto X, la tasa de retorno general ajustada del proyecto Y tiene que ser exactamente igual que la tasa de retorno general del proyecto Y calculada de manera independiente. Por eso es que si se fijan abajo, fíjense que dice tasa de retorno general para el proyecto B, 26.48, que fue la que calculamos la semana pasada. Y abajo, que dice TRGA, que sería la tasa de retorno general ajustada, fíjense que es exactamente igual que la tasa de retorno general por, digamos, el criterio que utiliza Robert Vips en su metodología. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí. Ok. Sí, correcto. Listo. Entonces, dado que lo que nos falta por conocer es la tasa de retorno general ajustada del proyecto que tiene la menor inversión base, entonces yo lo que aplico ahora es la metodología. Aunque yo lo hago en una sola celda del cálculo para la tasa de retorno general ajustada, digamos, tú lo que deberías calcular inicialmente sería el valor resultante general ajustado del proyecto X. Y ese resultado dividirlo entre la inversión base, en este caso del proyecto Y. Y fíjense que eso es lo que yo hago, digamos, en la fórmula. Si ustedes me van siguiendo en la fórmula, fíjense que la fórmula lo que plantea es lo que ya teníamos en la presentación. Fíjense que inicialmente yo tomo el valor resultante del proyecto X, le sumo, digamos, la diferencia entre la inversión base del proyecto Y, que serían los 156,94 menos el 100, y ese diferencial lo multiplico por 1 más la tasa de reinversión, que sería el 20%, y eso lo voy a elevar al número de periodos que dura el proyecto, que sería en este caso 5 años. Fíjense que allí yo cierro con un paréntesis, porque eso para mí, ese resultado lo que me va a dar es el valor resultante ajustado del proyecto Y, del proyecto X, perdón. Ahora, ese resultado, según la metodología que plantea Robert Vips, yo lo debo dividir entre la inversión base del proyecto, en este caso Y, que sería 156,94, y esa división, lo que tengo que hacer es elevarla a la 1 entre el número de periodos que dura el proyecto, que en nuestro caso sería 5. Y a todo ese resultado le resto 1. Conclusión, al hacer esa operación, eso me debería dar cuál es la tasa de retorno general ajustada del proyecto con la menor inversión base, que sería 25.74. ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer? Ok. Entonces sigo por acá. Entonces, ahora me voy con el criterio de selección para Robert Vips. ¿Qué dice Robert Vips? Bueno, él lo que te dice es que si la tasa de retorno general ajustada del proyecto, en este caso Y, es mayor que la tasa de retorno general ajustada del proyecto X, que fíjate que lo es, que 26.48 es mayor que 25.74, entonces yo selecciono el proyecto, en este caso Y. Y fíjate que es la misma decisión que nosotros habíamos tomado en la pestaña anterior cuando lo hicimos por la metodología tradicional, que era estimando el flujo de caja incremental. Nosotros habíamos dicho que como la tasa de retorno general del flujo de caja incremental Y contra X nos daba 21.40,
y como 2140 era mayor que el 20%, entonces yo seleccionaba el proyecto Y. ¿Y por qué? Bueno, porque se supone que si eso te está dando así es porque el valor presente neto general del proyecto Y es mayor que el del proyecto O. Alguien entró y generó, digamos, interferencia o un ruido que se escuchó aquí, y me imagino que ustedes también lo escucharon, que creo que es Wilfredo. No se oye. Wilfredo, ¿me escuchas? ¿Los demás que están conectados sí me escuchan? Sí, Ok, Y si le escuchamos. ok, listo. Sí, sí se escucha. Listo, ya Wilfredo entró y salió. Chévere. Ok, seguimos. No me escuchó. Wilfredo, si puedes, por favor, desconecte el micrófono o deshabilite la opción del micrófono. Silenciaste. Ahí Ok, entonces siguiendo aquí con la metodología de Robert Vips, mientras Wilfredo arregla los problemitas técnicos que tiene. Bueno, básicamente, si los proyectos son mutuamente excluyentes, entonces tal cual, aplicando la metodología de Robert Vips, elijo el proyecto Y tal cual como lo habíamos hecho para el caso anterior. Entonces, de la presentación de la tasa de retorno general y tasa de retorno general ajustada, lo que nos está faltando ahora es conocer la metodología del valor presente neto general. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en esa misma presentación, ustedes van a ver la lámina 9, en este caso, que es lo que propone Robert Vips para evaluar ahora el valor presente neto de un proyecto. En este caso, le da el nombre de valor presente neto. Una consulta. El valor presente neto que lo vamos a evaluar en ese momento también se corresponde con el mismo valor presente original con el cual arrancamos. No, porque de hecho hasta ahora fíjate que no estás calculando ningún valor presente. Fíjate que lo que calculaste hasta la semana pasada y en esta semana para la presentación de tasa de retorno general es básicamente, primero, tasa de retorno general, TIR modificada, y ahora que calculaste la tasa de retorno general ajustada. Y ahora es que les voy a explicar la metodología de Robert Vips para el caso del valor presente neto general. ¿Ok? Que no confundirla con el valor presente neto tradicional. Son dos cosas diferentes. Ok. Corresponden entonces a dos cálculos diferentes. El valor presente tradicional es el que se calcula al principio del proyecto y este es ya una vez que tenemos la TIR modificada. No, la TIR modificada no. Este lo vas a utilizar cuando haces la tasa de retorno general o la tasa de retorno general ajustada. Ok, perfecto. Ok, entendiendo esto, entonces ahora lo que plantea Robert Vips para el caso del valor presente neto general es tomar la inversión base, y fíjate que la inversión base viene de primero hacer el balance del proyecto, primero en valor futuro y luego llevarlo a un valor presente. Y fíjate que lo que está implícito detrás de esa inversión base es trabajar con una tasa de reinversión, que esa es la novedad, que no lo tiene el valor presente neto tradicional, y luego sumarle, en este caso, el valor resultante que viene de establecer el balance consolidado del proyecto utilizando la metodología de Robert Vips y castigar ese valor resultante a una tasa de descuento a lo largo, digamos, de los periodos que dura el proyecto. Entonces, el criterio que establece Robert Vips es que si el valor presente neto general es mayor que cero, tal cual como en el PPN tradicional, yo debería aceptar el proyecto de inversión. Y si el valor presente neto general es menor que cero, yo lo debería rechazar. Tal cual como sucede en el caso del VPN tradicional y la TIR, debería haber consistencia, que fue lo que ya yo les había adelantado unos minutos atrás. Y allí básicamente lo que dice Robert Vips es que si la tasa de descuento es igual a la tasa de reinversión, entonces yo pudiese decir que si el valor presente neto general es mayor que cero, entonces a juro la tasa de retorno general tiene que ser mayor que la tasa de descuento. ¿Se entendió el criterio? Sí. Ok, entonces, Dani pregunta, disculpe profesor, no recuerdo si lo comentó en clases anteriores, ¿cómo es el criterio para determinar esta tasa de reinversión? No, la tasa de reinversión en este caso, más que hacer una estimación propia, generalmente es una tasa que te permite, digamos, que la puedes utilizar para compararte contra un proyecto que estés ejecutando. Que no necesariamente tiene que ser, digamos, un proyecto determinado, porque si yo tengo, digamos, o si yo estoy ejecutando un proyecto
y por ejemplo hay un instrumento financiero, y me voy a ir, digamos, a pensar directamente en la banca, que me pudiese ofrecer una tasa superior a nivel de rentabilidad a lo que yo tengo como rentabilidad en un proyecto, eso para mí es una tasa donde yo pueda reinvertir el excedente de caja que me genera ese proyecto. Entonces fíjate que esas tasas muchas veces te las está dando el mercado, más allá de poder yo estimarlas, que de hecho, digamos, estimar una tasa, cualquiera sea, es una de las cosas más complicadas que tiene las finanzas, y de hecho hay doctorados que digamos, su nombre está en función a establecer o estimar las tasas de descuento, las tasas de reinversión que pudiese tener un proyecto de inversión. ¿Clara la duda, Daniel? ¿O Dani? Ok, entonces, ok, seguimos entonces por acá. Entonces, si nos regresamos al proyecto de la tasa de retorno general, fíjate que en la pestaña inicial, que es la de TRG contra X, allí vas a ver, digamos, el mismo proyecto o los dos proyectos de inversión que estábamos revisando, y aplico, digamos, la metodología planteada por Robert Vips. Y fíjense lo que tenemos por acá. La metodología, lo que te decía inicialmente, la refrescamos un segundito por acá, era que básicamente tú agarrabas inicialmente el resultado de la inversión base. Y el resultado de la inversión base, habíamos dicho, en este caso, voy a compartir ahora sí la pantalla. Esperar aquí. Ok. Ajá. Inicialmente lo que te planteaba era, tomas la inversión base del proyecto, en este caso, que estás evaluando, que sería el proyecto X. Por eso es que si ustedes ven en la fórmula, él está tomando tasa de retorno general de la celda F3. Entonces, la pestaña F3 digamos, la celda F3 de la pestaña TRG, que serían los 100. Y luego lo que haces es, tomas el valor resultante, que sería ese TRG de G8, fíjense que es 351,68, y lo vas, en este caso, a dividir entre 1 más la tasa, en este caso, que sería la A17, que sería la tasa hipotética que yo estoy asumiendo allí, que es la tasa de descuento. Profe, disculpe, yo veo solamente la lámina de la presentación de valor presente neto general, no se ve la hoja de cálculo. Entonces tú estás viendo otra cosa diferente a lo que yo estoy viendo. Gracias, Farilugo. De nada. Vamos a irnos para la tasa de retorno general, hoja de cálculo. Y ahora, ¿ya todos están viendo la hoja de cálculo? Sí, ya la veo. Ok, entonces repito, y gracias, Farilugo, una vez más, porque pensé que estábamos todos en la hoja de cálculo. Ok, repito, en el caso del valor presente neto general del proyecto X, que ustedes están viendo allí, lo que hago inicialmente es, dado que no tenía ninguna tasa de descuento, digamos, que me permitía hacer alguna cuenta, yo lo que hago es que le aplico la sensibilidad y voy variando la tasa de 5 en 5. Entonces, fíjate que yo calculo el valor presente neto general para el proyecto X y para el proyecto Y. ¿Cómo lo hago? En el caso del proyecto X, fíjate que si le das doble clic, la función arranca estableciendo la inversión base del proyecto X, que eran los 100, y por eso allí ustedes lo que van a ver es tasa de retorno general, que es la pestaña, y buscan la celda F3. Luego le sumas, en este caso, el valor resultante del proyecto X, que era lo que nos había dado los 351,68, que es esto que ustedes deben estar viendo en este momento en la pantalla, que es donde estoy colocando el cursor ahora. Y ese resultado lo vas a dividir entre 1 más la tasa, que sería la tasa hipotética o la sensibilidad de la tasa que estás evaluando, que en este caso es 0%, elevado, en este caso, al número de periodos que dura el proyecto, que en nuestro caso sería 5. Y haces la misma o aplicas la misma fórmula para el caso del proyecto Y, solo que ahora deberías considerar la inversión base del proyecto Y y el valor resultante del proyecto Y. Y lo que hice luego simplemente es, una vez establecido las dos fórmulas y las vinculo con la tasa, simplemente lo que hice fue, digamos, correr la fórmula y ver cómo se comportaba el valor presente neto general del proyecto Y contra el valor presente neto general del proyecto, en este caso, X contra Y.
Resultado al hacer eso, bueno, lo que ustedes están viendo, digamos, en la tablita que coloco allí, y eso tiene, digamos, su gráfica, que es la que ven, digamos, allí en pantalla, donde se nota claramente, estoy ampliando aquí un poquitico, donde se nota claramente, digamos, que el proyecto que destruye valor de manera más acelerada siempre fue el proyecto X, hasta la tasa que está más o menos en la transición, que es 22.38. Luego de allí, una vez que se cruzan, fíjate que el proyecto que destruye valor de manera más acelerada ya es el proyecto Y, pero ya ambos proyectos, a partir de una tasa un poquitico más adelante del 25%, 26.48 y 25.7, fíjate cómo ya, a partir de allí, ambos proyectos ya van a tener VPNs negativos. Y fíjate que la consistencia de eso lo ves en la tablita. Fíjate que para una tasa del 30%, los VPN general del proyecto X y el proyecto Y ya son negativos. Y en 25%, ambos son positivos. ¿Se entendió lo que acabo de hacer allí? Perfectamente. Ok. Sí. A ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Ok. Sí. Entonces, con este ejercicio, digamos, ahí cerramos, digamos, la presentación y el tema completo de tasa de retorno general ajustado y valor presente neto general. ¿Hay alguna duda de lo que he dado hasta ahora? No. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a aprovechar lo que resta de tiempo de la clase del día de hoy para, digamos, arrancar con razón, beneficio, costo, que es la presentación que voy a compartir en este momento con ustedes. Ya todos deberían estar viendo allí razón, beneficio, costo, ¿no? Presentación. Sí. Ok. Entonces arrancamos. Tal cual como lo indica la expresión, no es más que la razón entre lo que tú puedes tener de beneficios y costos descontados en un proyecto que pudiese ser proyecto de inversión, claramente, o bien público o bien privado. Los factores críticos detrás del análisis de una razón beneficio-costo básicamente están asociados a esos tres componentes que yo les coloco allí. En primer lugar, la determinación precisa de todos los costos y beneficios del proyecto. Si ustedes trabajan en el área de proyectos, ustedes van a entender claramente que lo más complicado siempre que tiene, digamos, la evaluación de un proyecto de inversión es establecer de manera precisa cuáles pudiesen ser los costos asociados al proyecto y cuáles pudiesen